días. Hoy es jueves 21 de julio del año 2002. El tema basado en la carta a Santiago, en el capítulo 5, versículo 13 al 16. Y el título, oración para ser sanos. Padre, gracias por la bendición de tener la vida, el alma que está en nuestro cuerpo. Gracias. Pedimos tu bendición para los bebés, los niños, ancianos, mujeres, quienes viven en la calle. Seas con los enfermos, en especial por quienes tienen este virus. Seas donde hay escasez, donde hay pruebas, y seas perdonando nuestros pecados, fallas, declarando que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu fidelidad. Todo en el nombre y los méritos de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, he de leer la parte comentada del apóstol Santiago. Ya el tema es oración para ser sanos. Y en este capítulo 5, del 13 al 16, dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En lo que hemos leído habla acerca de cómo orar para que las personas sanen, para que quede derrotada la enfermedad. Recibimos en la enseñanza 3 tipos de oración. Hemos de compartir que las enfermedades son consecuencia de descuido personal de cada quien en cuanto a nuestro organismo, en cuanto a descuidar también nuestra alma y en cuanto a prácticas que no son adecuadas. De ahí que la enfermedad también llega por herencias, por respirar, hablando de virus, bacterias, por lo que se come, o mal comido más bien, por lo mal comido. Y puede llegar por prácticas de cualquier área de ocultismo, así como también todavía esos errores, defectos que tenemos de carácter, entre el enojo, la ira, pleitos, envidia. Todo esto y mucho más, desde luego, estamos dando son ejemplos, afectan el alma y afectan paralelamente al cuerpo y pueden provocar, pues, una gran cantidad de enfermedades de acuerdo, repito, a lo mal que estamos viviendo. El mucho es una de las causas, el mal vivir. Hay quien se preocupa mucho por la muerte y qué habrá después de la muerte, y están con un miedo tremendo. Cuando yo creo que independientemente de que puedan pensar y tener su enseñanza y posturas de acuerdo a lo que sientan, más bien la preocupación será cómo vivir, o vivir lo mejor posible, porque muchos entonces se van a evitar algunas enfermedades
De ahí que la primera parte o manera de entender, de practicar oración para sanar, es la oración de confesión, de perdón y de intercesión. Así dice el versículo número 16 que volvemos a leer. Confesad nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Habla de confesar las ofensas unos a otros. Aquí se refiere cuando hay un distanciamiento, cuando hubo un malentendido, un pleito, una ofensa, cuando alguien le hizo algo a otra persona y le dejó afectado, afectada. Entonces dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto es, mira, yo te hice esto, tú me hiciste esto otro, lo mío fue una reacción en base a cómo afectaste mi vida y como quien dice, venganzas. Entonces, hay que estar limpio lo mejor posible. El Padre nuestro dice, perdona mis pecados, mis deudas, así como yo he perdonado a los que me deben o a los que me han también afectado o me han ofendido. Y también enseña la palabra de que hemos de ponernos a cuentas si tenemos algo con alguien antes de entregar nuestra ofrenda. De tal manera que para sanar hay que pedir perdón, porque ahí mismo dice, y hasta vuestros pecados son perdonados. En una confesión, la confesión lleva humildad, respeto, mansedumbre, y hay que ser valientes para reconocer. Hay que dejar a un lado el ego y todo eso que impiden y que son barreras para poder recibir una sanidad adecuada, una sanidad más bonita. Entonces, las ofensas, todo lo malo que hemos realizado o hecho en cualquier área, son impedimentos para recibir la sanidad. Por eso dice, confesaos unos a otros. Aquí es con quien, les repito, se ha tenido algo negativo y que hay que limpiarse, hay que purificarse y hay que vaciarse de todo tipo de oscuridad o de estorbo para que no tengamos problema en cuanto a la sanidad. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí ya habla de intercesión. Orar, aun cuando la persona está enferma y el otro también o la otra, no importa. La fe puede provocar que los dos sanen, el que intercede y el que recibe la intercesión. Por eso dice, orar unos por otros para que seáis sanados. Y es buena esta práctica, porque quien tiene una enfermedad y más de tiempo sabe el sufrimiento, la soledad, el sentirse rechazados y comprendidos en medio de X enfermedades y el tiempo y lo riesgoso que pueda ser la enfermedad o como le llaman enfermedad muerte. Entonces la intercesión lleva amor, lleva humildad. La intercesión es yo me pongo en la brecha por el otro. La intercesión es que yo dé la cara. La intercesión es que derramo mi corazón y mi amor en medio de la oración para que el prójimo sea sanado. Y este es un punto hermosísimo en esta primera parte de aprender a orar por los enfermos, en que debemos de mantener un nivel de humildad, de mansedumbre, para que el poder de Dios repose sobre nosotros. La Escritura dice, y habla Pablo, cuando menciona que cuando soy débil, entonces reposa sobre mí el poder del Eterno. Débil significa humilde. Y en este estado
Y en ese tipo de vida que hemos de llevar nosotros, vamos a recibir ese poder del Espíritu Santo para interceder también con poder, con fuerza, con fortaleza, con una fe de aquellas, ¿verdad?, que hacen los milagros. De tal manera que es la intercesión, la confesión y el perdón de pecados y la petición del perdón de pecados mutuamente con quienes ha habido algo así. 2, la intercesión, porque como comentamos, ahí se derrama el corazón para que la otra persona reciba esa luz de amor por medio de la intercesión y ella misma también le envíe al otro que va a estar enfermo. Como son personas que han estado experimentando lo mismo en medio de la enfermedad y que no pueden salir adelante, existe una comprensión y una fe más fuerte todavía para ayudar al otro que está en la situación de enfermedad, aunque repito, la otra persona, el que intercede, pudiera tener algo, va a ayudar mutuamente y luego la otra persona también va a orar por él. Como quien dice, hagan parejas, interceder unos por otros, pedirse perdón si hubiera algo en este sentido y el hablar, el clamar, el rogar y en la intercesión hay todo esto. Hay ruegos, se hacen con clamor y esto significa una entrega total y completa. Entonces, este es el primer punto que abarca la intercesión, abarca el perdón, abarca la entrega de uno para con el otro y ha de venir la sanidad. De ahí que tenemos nosotros que hacerlo con esta conciencia. No es solamente orar por orar. Aún así hay bendiciones, desde luego, pero con más conciencia y más práctica de las enseñanzas vamos a ser mejores canales de bendición para la gloria del Eterno. Cuenta el testimonio de un pastor, antes de ser pastor estaba tan enfermo de cáncer, llegó un momento en que ya estaba desahuciado, ya era un esqueleto porque los alimentos ya no los podía digerir desde mucho tiempo atrás. Y los médicos dijeron, pues tal vez dure 2 semanas, cuando mucho 1 mes, pero ya es muy exagerado. Y él empieza a leer un libro que hablaba de sanidad y de la fe en medio de la sanidad y la oración para la sanidad. Entonces él empieza a leerlo y algo que aprendió es que debe ser perseverante y estar declarando siempre la bendición. Esto no lo paró él y siempre estuvo diciendo es que yo estoy sano, pero su físico, su cuerpo demostraba todavía ahí que estaba presente la enfermedad de una manera fuerte, tremenda, y él no dejó de declararlo. Llega el momento en que él sigue adelgazando él por la enfermedad, cáncer en huesos, en venas, en la sangre, y estaba invadido en todo su cuerpo. Entonces ya no se veía cómo podría salir adelante. Pero nosotros hablamos de un mundo espiritual. Hablamos de que Dios es espíritu y que Él tiene todo el poder por medio de su Espíritu Santo. Y entonces Él empieza a declarar la sanidad y la sanidad y la sanidad. Llega el momento en que apenas se puede hablar y ya le daban días y le dijeron a los familiares, pues vayan preparando los funerales, porque vean cómo está, ya se le da agua con gotero, ya no puede comer y cada vez estaba peor. Pero él seguía declarando la sanidad y les dijo, en el momento en que ustedes oren por mí, haciendo una intercesión, yo ya pedí perdón de pecados y a los que llegué a ofender. Y por ahí empezó él a hablar de esta oración que viene en la Escritura,
del apóstol Santiago. El pedir perdón es un acto de bondad, de humildad, dejar el ego. Tanto pedir perdón en lo físico a las personas adecuadas como pedir perdón a Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Hemos de tratar con nuestro yo para ponernos de acuerdo en cómo vamos a vivir a nivel alma y a nivel espíritu y trazar metas de este tipo de vida y no solamente palabras que luego se van al aire y que no demuestran qué es lo que realmente queremos. De ahí que este punto es hermoso, el pedir perdón, el interceder y el siempre declarar la bendición. Y sigue este pastor y sigue declarando el segundo día, cada día peor. En el tercer día que dijeron los médicos, cuando mucho dura 3 días, estaba todavía ya peor. Ya lo daban, como dicen por ahí, por muerto. Pero empieza el milagro y el cuarto día tiene un despertar en su físico de mejoría, y el quinto día y el sexto, y ya va a ir caminando y se ve como Dios está obrando en ella. Pero estaban intercediendo, los que se habían reunido hacían un círculo allí en el hospital y intercedían y oraban. Como ella lo había comentado, ya se había ya se había puesto en orden con el Eterno para quedar limpia y pudiera reposar el poder del Señor en su vida. Bueno, creo que es parte de, si vamos a ser sanados, equivale a que se nos quita una contaminación en nuestro cuerpo y que abarca hasta el alma por medio de la enfermedad. Pero si estamos limpios, estamos fuertes, y esa luz, esa presencia del Eterno resplandece en nuestras vidas para rechazar la oscuridad de la enfermedad. El segundo punto que queremos tratar es en el verso número 15. Alternamos los textos para entender mejor, y de acuerdo a la Escritura es la oración de la fe. Dice en el verso número 15, y la oración de fe, ahí está. Primero fue de intercesión, de perdón, ¿verdad? Para sanar en este sentido, de acuerdo a lo que se compartió. Ahora es la oración de fe. Y dice así: y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Ya hablamos de esto, de los pecados, pero sí hay que buscarlo, hay que pedirlo y hay que apartarnos de todo lo que provoque el pecado. Pero llama la atención la oración de fe. Cuando leemos en el verso 16, la última parte dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, no es tanto porque los pastores sean más justos que otros, no. Justo de justicia, de rectitud de santidad, de pureza. De ahí que entre mejor santidad haya en nuestras vidas, pues mejores resultados vamos a tener. La oración del justo, vivir en la justicia de Dios, del perdón, del amor, de la aceptación, de la comprensión, entendimiento, de que en lo que se recibe la bendición y se dobla la persona en sus rodillas ante la presencia del Espíritu Santo, las enfermedades van a empezar a ceder, van a empezar a debilitarse. Pero orar con perseverancia, orar de veras con una fe eficaz, como dice aquí. La fe eficaz es que cumple su resultado, cumple su cometido. La fe eficaz es que es una fe junto con la palabra como una espada que corta por los 2 lados,
hacia arriba del ombligo, hacia arriba y luego hacia abajo, para que la persona, para que quedemos completamente limpios de toda carga de pecado, de oscuridad. Y el ánimo se ha de elevar, se ha de subir hacia adelante, para que nuestra oración no sea con tristeza, no sea una oración con amargura, con soledad. Yo entiendo que son síntomas que cualquiera puede tener aunque no esté enfermo. Pero aquí es bien importante el poder dejarlos, el poder vencerlos, derrotarlos, para tener la mayor posibilidad de sanidad. Entonces la oración de fe es que declara por hecho lo que todavía no se ve, es que confiesa por adelantado que la bendición ha llegado, sea por sanidad de un enfermo, la economía, cualquier situación. Hemos de creer en la oración de fe. Puede haber oraciones con duda al mismo tiempo, oraciones que en un momento dado la persona no tiene la capacidad ni la autoridad, porque está depositando más fe en la enfermedad, más fe en el hombre que en la mujer, según sea el caso, y se está olvidando del Dios Todopoderoso. De ahí que la oración eficaz es una oración con poder, con el poder del Espíritu Santo, que tiene el poder, tiene una autoridad, y es reconocida esta autoridad y es aceptada esta autoridad para generar una fe eficaz. De ahí que en mucho está la vida de la persona, quienes le apoyan, quienes le empujan, quienes le motivan, le mueven para que siga adelante y que siga haciendo esta obra hermosa del Eterno. Este es el segundo punto, la oración de fe. Y como hemos leído, dice, no solamente sanará, sino salvará. El Señor dice, lo levantará. Bueno, es una verdadera bendición que los hechos que se siguen cumpliendo, la oración de intercesión, como ya lo vimos, la oración de confesión y perdón, y luego esta oración que habla acerca de que es con fe, sin dudar, una fe inquebrantable, una fe fuerte, una fe basada en el poder del Eterno, de Dios, de nuestro Señor Yeshua, y una fe en el poder de la misma persona. Cuando la persona cree, lo declara, lo confiesa, que va a llegar la bendición, se está configurando, codificando con la sanidad, con la oración de fe, porque la oración de fe es el declarar que de las cosas que no se ven, Dios las presenta en su misericordia y uno lo asimila y la persona es sana. Entonces la oración de fe lleva varias ramas por ahí. El estar, repito, declarando que soy sano, como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, diga el enfermo, sano soy. Y por ahí, declaraciones que llevan a ejercer, desarrollar, crecer en fe y en poder, y todo viene por añadidura. Y un tercer punto es la oración en la presencia del Todopoderoso. En la presencia de nuestro Dios, dice el verso 16, confesaos vuestras ofensas. Pero esto lo movimos a terminar con el verso 14, el 16 ya lo vimos, y este tercer tipo de oración, leemos, dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la congregación y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Yeshua. Y la oración de fe ya se une con la oración de fe. Y no puede haber infinitos, obvio, si no es con fe. La unción dice, llaman a los ancianos y lo unjan, ese es unten.
coloquen, pongan el aceite de la unción que le fue dado desde el tiempo de Moisés en una vara, desde el tiempo en adelante y aún un poco antes, en que se veía ese poder del Eterno que se presentaba y se presenta con esa autoridad, con esa fuerza que pulveriza a la enfermedad. Entonces dice, únjanos con aceite. El aceite aplastaban las... aquí en nuestro país se llama aceituna. Entonces, en dos prensas que se van cerrando en una de esos utensilios, había 2 o 3 más diferentes, pero todos con la misma finalidad. O cuando levantaban la cosecha, entonces de alguna forma o manera había gozo, había alegría, había fe, y todos trabajaban para todos. Estábamos hablando acerca de la unidad, porque la unción hace una obra hermosa, más cuando hay más armonía, que lleva a una amistad verdadera, a una fidelidad y a una verdadera relación entre personas y para con el Eterno. Entonces es la oración ungida, es la oración de alguien que tiene vida de oración, vida de palabra, vida de entrega a la obra, y que tiene una luz, un resplandor de luz por la vida que ha llevado, y que eso es lo que va a producirse todavía más grande. Y la palabra es desear lo mejor, es desearles lo más bueno que se pueda lograr en cualquier área. De ahí que es lo mismo en lo espiritual, y al orar por los enfermos y con bendiciones, entonces la enfermedad se va debilitando. Este es orar con la presencia del Señor, porque se está orando como Él oraba, se está orando con la sencillez que Él tenía, se está orando con la presencia del Espíritu Santo. De allí que es indispensable el buscar del Espíritu Santo más y más cada día, invocarlo, adorarlo, alabarle y hacerlo nuestro yo mismo, dentro de nosotros, fuera, en una dependencia de Él para con nuestras vidas. Y dice la Escritura que Él guía, que Él enseña, que Él prepara, que Él recuerda y que Él nos da de esos dones para servirle y para su gloria. Entonces, esta oración de la presencia de con aceite, ponían las aceitunas en esas 2 como prensas, y en el sistema que utilizaban, las tablas se van acercando y se van uniendo, y están ahí en un momento dado aceitunas así llamadas, y llega un momento en que se aplastan y escurre el aceite. Da la enseñanza, la aplicación de que así el Señor Yeshua en la cruz derramó ya de su espíritu oficialmente hasta 50 días después, mientras el pueblo asimilaba. Pero en este sentido, ya el Espíritu Santo se estaba moviendo y estaba poniendo nuevos pensamientos, sentimientos, las voluntades ya no tan cerradas, por así llamarlo, y en una fe de creer que Él está por encima de las enfermedades, de los dolores. Lo dice la misma Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, que está ahí Él, y en la visión que tiene el profeta, lo ve como Rey majestuoso, soberano. Entonces, este punto es hermoso para buscar la sanidad, porque es en su misma presencia, en esa relación, en ese sentir de buscarle día a día, de encontrar su voluntad en la palabra, de cumplir y vivir lo que se recibe, y así poder tener una oración en la presencia del Eterno.
Y todo esto que tanto se predica y se dice y lea la Biblia, haga un diario con el Eterno cuando Él le habla y qué le dijo, y va a ser un gran legado, una preciosa herencia para sus hijos, el recibir los bosquejos que usted hace de enseñanza, de predicación, o aún de compartir bien preparados para saber qué decirles, cómo decirles, cuándo decirles, hasta dónde decirles y a qué personas. Y Él va a guiar y va a ser una obra maravillosa. Por eso estamos hablando de 3 posturas, de 3 aspectos para lograr una oración que derrote y que venza a la enfermedad. Así dice la Escritura: está alguno enfermo, llaman a los ancianos que lo unjan con la presencia de Dios y las cosas van a cambiar. Así lo enseña la palabra del Altísimo, y hay que compartir, hay que vivir, hay que practicar, hay que realizar todo lo que hemos recibido para bien, y será solo transferido para la gloria del Dios Todopoderoso. Y esto es en el uso del aceite. Repito, que entonces las prensas se iban cerrando y las aceitunas iban siendo aplastadas hasta derramar todo el aceite posible. Así en nuestras vidas las pruebas nos aplastan. Viene un tipo de situación como opresión y se sufre. Pero cuando logramos salir adelante y lo entendemos y lo ponemos por práctica, entonces la ambición se complementa y la unción, la presencia del Espíritu Santo hará la obra. Dice: únjanos, úntenos con aceite para que lleven el sello del Espíritu Santo, lleven en un momento dado la luz que va a empezar a salir en vuestras vidas, y el llevar, ¿verdad?, esa presencia, esa lucesota del Eterno en cada uno de nosotros. Como dice la Escritura: ya no vivo yo, mas vive Dios en mí. Ya no vivo yo, mas vive Dios en mí, dentro de mí, para que Él haga toda la obra, Él la realice y se manifieste el poderoso de Israel. Bueno, pues son 3 aspectos prácticas de cómo nosotros podemos estar más y más cerca del Eterno cada día. Y al orar, pues así como hemos leído y hemos aprendido, el orar con fe. La oración del justo puede mucho. Usted es un justo del Eterno, del Todopoderoso. Por eso en ese tercer punto es la presencia. Se unen los otros 2 textos que se leyeron y se compartieron con la visita a la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Así es que al cumplir los 3 aspectos de oración de sanidad, para que los enfermos sean levantados, sean sanados, sean inclusive convertidos para la gloria del Todopoderoso. Yo les invito a orar. Tú le puedes decir: Señor, ya entendí, ahora sí creo en ti, ahora abro la puerta de mi alma, que es mi corazón, y te invito a entrar en mi vida. Vive dentro de mí, vive conmigo, haz tu obra en mi vida cada momento. Señor, aquí estoy, perdona mis faltas, pecados, como hemos leído, y el poder confesarse las ofensas de unos a otros, y el poder declarar la misericordia y el amor de Dios. Entonces hay que decírselo: perdóname, Señor, he hecho lo malo, pero ahora te confieso que creo en tu perdón, tu restauración, y aquí te entrego mi vida. Es la oración adecuada. Te recibo como Señor y Salvador, y he de seguir adelante, pero ya no sola, sino con la presencia del Dios del amor. Así pues, si tú nunca has hecho una oración para decirle al Señor Yeshua, llamado el Cristo: aquí está mi vida total, completa, espíritu, alma, fuerza, mente, para que yo
los vea como utensilios bien en serio, con toda la conciencia. Ahora yo quiero pedirte perdón. Perdóname, Señor, mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador y dame la fortaleza de seguir adelante. Repite esta oración todas las veces que puedas. Llévala a tu corazón. Ya en el escuchar, el Señor te va haciendo más sensible, hasta que tengas un encuentro con Él como un amigo, como un verdadero amigo. Bueno, el Señor les guarde. Por nuestra parte, el abrazo de siempre, el amor de siempre y la presencia del Eterno sea siempre en sus vidas, en cada uno de ustedes. En el nombre del Señor Yeshua, llamado en Cristo. Amén. 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 Pues el abrazo de siempre, el amor de siempre, y sea la presencia del Eterno siempre en nuestras vidas. Shalom.